Inclusive si tienen dudas, las van poniendo en el chat, yo algunas las puedo ir viendo ahora y después las recuperamos para el final de la clase. Bien, el tema de esta clase es el pensamiento proyectual. Porque decíamos, en esta charla de bienvenida, yo les decía que el objeto de estudio de nuestra facultad de arquitectura, diseño y urbanismo es el campo del proyecto. Ahora, si nosotros nos referimos a la palabra proyectar, y se acuerdan que yo les decía que proyectar es lanzarse, que proyectar es prefigurar algo que todavía no existe, que proyectar es predecir, pareciera ser que es una palabra que es inherente a la naturaleza humana. Diríamos que la palabra proyectar, o la idea de proyecto, excede el campo del ámbito de la arquitectura y de los diseños. Proyectar es un acto entonces natural de lo humano. Proyectamos nuestros días, planificamos nuestras vidas, desde los hechos más trascendentes hasta aquellos que son cotidianos. Entonces, ¿qué campo del proyecto es del cual nos vamos a ocupar nosotros como diseñadores o arquitectos? Para nosotros, proyectar en arquitectura y en diseño tiene su especificidad y consiste en los procedimientos a partir de los cuales vamos a construir el mundo físico y material que habitamos. Entonces, ¿a qué mundo del proyecto nos vamos a estar refiriendo de acá en más? Al proyecto del mundo habitable. Al proyecto, ¿sí?, de el espacio, de ese espacio social que compartimos entre una comunidad o una cultura y que tiene un correlato físico y material. Entonces, arrancamos por ahí. Nosotros nos vamos a ocupar como diseñadores de imaginar, ficcionar, prefigurar, anticiparnos a ese mundo material donde se despliega la condición física de nuestras vidas. Porque también podríamos quedarnos en una mirada y hacerlo desde la literatura, o hacerlo desde la sociología, o hacerlo desde otras disciplinas. La gran diferencia es que en el mundo del proyecto, del hábitat humano, nosotros nos ocupamos de la dimensión material y física donde se despliega la vida. Una vida que es temporal, una vida que es espacial, porque somos sujetos temporoespaciales, sujetos que vivimos en un tiempo y en un espacio determinado, en un aquí y en una ahora, pero que tiene una historia. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en nuestro mundo habitable, tenemos que tener presente que es una condición de habitabilidad histórica, social y cultural. Entonces, ya habiendo este primer recorte, ¿no?, y decimos, sí, bárbaro, vamos a preguntarnos por el proyecto, pero vamos a preguntarnos por el proyecto del mundo habitable, que es el campo y el objeto de estudio de nuestras disciplinas. Y tres preguntas son las que van a estructurar esta charla. Nos vamos a preguntar por cuál es el sentido del proyecto. Es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué proyectar el mundo habitable? ¿Qué sentido tiene? ¿Es necesario realmente el proyecto para la vida humana? ¿Tenemos sentido? ¿Tiene sentido la arquitectura, el diseño, el urbanismo, el diseño indumentario y textil, el diseño audiovisual? ¿Cuál es el sentido de estar aquí hoy, nosotros todos reunidos, pensando en este proceso de enseñanza respecto del proyecto? La segunda pregunta que va a estructurar esta charla es, ¿qué disciplinas forman parte del proyecto o comparten el área de proyecto como un objeto de problematización? Es decir, ¿qué disciplinas nos van a ayudar a preguntarnos por el proyecto?
Y la última de las preguntas es, ¿qué vamos a diseñar? Es decir, ¿cuáles son los objetos que está problematizando el proyecto? Entonces, arrancamos por el problema del sentido. ¿Cuál es el sentido del proyecto? ¿Qué disciplinas nos van a ir ayudando para ir construyendo nuestros objetos de estudio? Y por último, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Entonces decíamos que el sentido del proyecto es la anticipación, y el sentido de proyectar el hábitat humano es precisamente poder anticiparnos a estas transformaciones, siendo consciente de que cuando imaginamos lo ausente, vamos a darle después una entidad física y material a eso que todavía no existe en este mundo. Eso es la gran complejidad que tiene el mundo del proyecto. Nosotros imaginamos lo que no existe, somos conscientes de que es un acto de ficción, de imaginación, somos conscientes de que estamos imaginando lo ausente, lo que todavía no es, no existe, pero le vamos a dar entidad de realidad. Es decir, lo vamos a comunicar en términos de que pueda formar parte de este mundo que habitamos, de este mundo habitable, pero con el objeto a su vez de que eso pase a ser una entidad física en este mundo que habitamos. Podríamos decir entonces que proyectar el mundo habitable consiste precisamente en este procedimiento que construye el mundo físico y material donde se despliegan nuestras vidas. Pero no queda ahí. Es mucho más complejo todavía. Porque la construcción de este mundo físico y material supone además pensar la dimensión simbólica de los objetos físicos que están implicados en este mundo, el sentido de las cosas. El por qué está este objeto y no otro. El por qué culturalmente hay un diseño de todos estos objetos físicos que no tienen que ver con otra cultura. ¿Qué significa cada objeto de proyectación en cada cultura, en cada contexto? ¿Por qué decimos que los proyectistas instalamos mundos de sentido en el mundo que habitamos? Nos ayuda esto Aristóteles, que es un filósofo griego de la Grecia antigua, 385 años antes de Cristo, y él nos decía precisamente que la diferencia del ser humano con todos los otros seres vivos tiene que ver con la razón de las cosas, la razón, el motivo por el cual hacemos las cosas. Y él nos pregunta qué diferencia hay entre la casa del hornero y la morada de las personas, la casa del hombre. Quiero aclarar algo, cuando decimos la casa del hombre en filosofía es una categoría teórica, la casa del hombre quiere decir, por esto lo digo por una cuestión de género, ¿no? La casa del hombre quiere decir la casa, en términos filosóficos, y remontémonos contextualicemos a Aristóteles, la casa del hombre, sí, tiene que ver con este mundo que habitamos en sociedad, la casa de las personas, nuestro mundo. Entonces, ¿en qué se diferencia la casa del hornero con la morada de las personas, con la morada del hombre? Si decimos que el panal de abejas, o la casa del hornero, o cualquier otra construcción necesaria desde el punto de vista de la sobrevida o supervivencia de la especie involucrada, implica una perfección. ¿Pero con qué tiene que ver esa perfección? Con que no puede ser de otra manera. La casa del hornero es siempre la misma casa. La casa del hornero no tiene otra posibilidad de hacerse más que de esta manera. No tiene otra posibilidad de ser más que esta, igual que el panal de abejas. A partir de ahí decimos que la casa del hornero es perfecta, porque tiene que ver con no poder ser de otra manera. ¿Y a qué se asocia el concepto de perfección aquí? De lo determinado, de lo preciso, de lo cerrado. Es así,
y no es de otra manera. La casa del hornero no tiene tiempo, no tiene historia, no tiene sentido, no tiene una razón. Ese hornero y esa abeja no tiene un sentido, una razón última y verdadera. Tiene, ¿sí?, el vínculo con esta sobrevida, supervivencia. Hay una manera reiterada y única de hacer las cosas. Y es perfecta de esa manera de mirarla. Es perfecta porque es la única forma en que se puede hacer. Porque es cerrada, determinada. En cambio, la casa del hombre, la casa del humano, es una problematización, porque es indeterminada, porque es imperfecta, porque requiere en cada situación de proyecto. Lo estamos viviendo ahora, chicos, ¿cómo estamos? ¿Sí? Vaya si somos imperfectos, indeterminados, inciertos. Vaya si podemos, ahora inclusive, estamos pensando hasta que otro mundo es posible. Nos estamos preguntando todos, ¿qué pasa después de esto? ¿Cómo sigue? Porque creo que todos tenemos también el deseo y el anhelo de un mundo distinto. Entonces, estamos preguntándonos ya por el planeta entero, por nuestra gran casa que es el mundo. Esta gran casa que es el mundo, ya la queremos imaginar distinta. Ni hablo, ¿sí?, de una zona de la ciudad. Estamos pensando en el planeta. Estamos pensando que podríamos imaginarlo de otra forma, que nuestra vida podría ser diferente. ¿Por qué? Porque siempre la casa de lo humano, la casa del hombre, implica pregunta. Preguntarse es problematizar. Preguntarse es no dar nada por hecho, ni por supuesto, ni por decir, se hace así, no de otra manera. Eso es lo más lejos de la mirada proyectual, que es lo que nosotros vamos a estar tratando de construir durante estos 4 meses. Entonces, en esta comparación decimos, mirá, la casa del hombre es una problematización, es indeterminada, es imperfecta, y por eso, porque tiene esa imperfección y esa indeterminación, requiere a gritos proyecto, diseño. Y ahí está nuestra razón de ser. Entonces, Pablo Stulwar, que es uno de los autores que ustedes van a encontrar muy citado en el cuadernillo, y aclaro aquí que el cuadernillo es el material que tienen que leer, porque con ese material se resuelve todas las prácticas que nosotros planteamos para este cuatrimestre. Entonces, Pablo Stulwar nos dice, que él retoma todo este relato de la casa del hornero y la casa del hombre, que la indeterminación, la pura posibilidad, es el gran motor que tenemos como proyecto. Por eso tiene sentido que ficcionemos, que imaginemos, porque somos indeterminados. Porque nuestro mundo es incierto, indeterminado, imperfecto. Por eso podemos pensar y por eso nos mueve ese deseo y esa posibilidad de ser otra cosa, de hacerse de otra manera. Entonces Pablo Stulwar nos dice en su libro que se llama Componerse con el mundo, y que después vamos a hablar de qué implica ser parte de ese mundo. Componerse quiere decir tomar parte de, formar parte de, componerme con algo de lo que me rodea. Nos dice lo siguiente: si la casa del hombre, en el sentido del mundo que se habita, fuera como la del perfecto hornero, no harían falta arquitectos ni diseñadores. En definitiva, y como siempre en el reino del humano, el asunto o la pregunta no es por la casa o por el mundo, sino por el hombre, por las personas, por los sujetos. Entonces, dice, la interrogación por la casa o la interrogación por cualquier mundo factible de ser diseñado, es en realidad una variante de la pregunta por lo humano, porque nos enfrenta a la indeterminación. Y la indeterminación pide proyecto. Karl Marx, en un texto que se llama El Capital, dice lo siguiente: lo que distingue al peor arquitecto de la mejor de las abejas es esto, que el arquitecto erige la estructura en su imaginación, antes de erigirla en la realidad.
Y a esto es lo que vamos nosotros a entrenar, que tiene que ver con el proceso de diseño. Cómo nosotros vamos trabajando con una serie de recursos que nos permite ir desarrollando ideas de diseño, pensamientos de diseño. Y vamos prefigurando, a partir de todo este proceso de diseño, una realidad posible, un objeto que no existe, que lo tengo que comunicar, y que después se va a construir. En ese sentido, ¿sí?, es como lo plantea Marx a la diferencia entre el diseño indeterminado, que requiere proyectos, que requiere preguntas, que requiere construcción de mirada crítica, que es otra de las cosas que vamos a entrenar. Recuerden que la mirada crítica es un pensamiento que hasta puede ir contra las propias verdades que yo tengo instaladas y que me ayudan a vivir. Y de eso va, de asumir esos riesgos. A eso lo vamos a estar invitando. Ahora sí, la otra pregunta. Bueno, pero ¿cuáles son los objetos de problematización del campo del proyecto? ¿Cuál es el primer gran objeto por el cual nos vamos a preguntar? La ciudad. ¿Por qué la ciudad? Precisamente porque la ciudad es el espacio social por excelencia donde las personas viven en sociedad, somos sujetos sociales, somos sujetos que nos componemos con el otro y nos componemos con los otros. Somos sujetos de una cultura y una historia, somos sujetos de un contexto. La ciudad, ¿sí?, es la expresión más significativa en términos físicos y simbólicos de nuestra necesidad de vivir en sociedad, como seres sociales. La ciudad, la comuna, el pueblo, esta idea de reunirse, ¿sí?, de conformar un hábitat compartido, de conformar un hábitat colectivo. Entonces, si la ciudad es el gran artefacto de diseño, arrancamos por ahí. Arranquemos por la ciudad, que es nuestro gran artefacto a diseñar. Y cuando digo la ciudad, hablo de todos los diseños. En la ciudad, si ustedes la recorremos, ¿sí?, nosotros mismos, hoy, como estamos, acá en nuestra casa, el diseño de indumentaria y textil, nuestra segunda piel, todo el diseño de objetos, que es muy propio del diseño industrial, que tiene que ver con todos estos artefactos y dispositivos que estamos usando para comunicarnos, y todo lo que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, el aula virtual tiene todo un diseño de la comunicación visual, de su interfase gráfica, para tratar de ser lo más didácticos posible. Entonces, cada cosa tiene un sentido. Vamos a agarrar entonces, como primer, no es que vamos a agarrar, el primer objeto de problematización de todos los diseños es la ciudad. ¿Por qué insisto en esto? Porque el taller de diseño básico es un espacio transversal a todos los diseños. Entonces, vamos a tratar de encontrar, ¿sí?, aquellas dimensiones, aquellas problemáticas que son comunes, transversales, y que nos ayudan a pensar este campo de la proyectualidad, sin estar todavía mediado por cada diseño específico, que lo haremos en el segundo cuatrimestre, cuando ustedes elijan la carrera que van a seguir, porque saben que se pueden cambiar de carrera después de este cuatrimestre. Entonces decimos que la ciudad es el primer objeto de problematización en el campo del proyecto, porque está relacionada con la vida humana, porque es el mundo material y simbólico, físico y cultural que habitamos, y porque concierne a toda disciplina que componga este campo de hacer del hombre. Entonces aparece, vieron, la ciudad, ¿no? Mi gran artefacto, este gran lugar que tengo que estar interpretando, preguntándome, interrogándolo, analizándolo. Pero también hay otra condición, y es la condición material, lo que charlábamos recién. Nosotros nos valemos de la filosofía, de las ciencias sociales, de la historia, pero no hacemos literatura. Instalamos la materialidad, la condición física y matérica de ese habitar. Habitamos como sujetos sociales, en un hábitat que es la dimensión física, matérica, fenomenológica de ese habitar. Entonces, atentos, la ciudad, con todas sus dimensiones, espaciales, inespaciales, físicas y simbólicas, pero siempre la condición material es un gran objeto de problematización. La ciudad, podríamos decir entonces, es la condición material y expresiva del relato urbano.
Y este relato urbano se manifiesta en múltiples materialidades. Una imagen de Santa Fe, de nuestra ciudad, para quienes no son de aquí, todavía no la visitaron. Decíamos entonces que estamos mirando dos dimensiones. No nos quedamos solamente con los edificios, ¿sí? Con su dimensión física, las calles, los parques, la costanera, que tiene que ver con toda esta dimensión física y material. Es también la configuración cultural por excelencia. Es donde interactuamos social y culturalmente. Es donde tenemos los intercambios de sentidos entre las personas. Y aquí operan todos los diseños. En esta realidad, que es una realidad histórica, geográfica, social, cultural, política. Atentos. Todo esto tenemos que indagar. Y así como pusimos esta foto, también está este croquis de un compañero de ustedes, de los años, ¿sí? De un pequeño sector de una plaza, que es la Plaza Pueyrredón, de nuestra ciudad, es muy significativa dentro del Boulevard Gálvez, que es el espacio que este año vamos a analizar en la etapa número 2. Pero me interesaba porque nosotros vamos a trabajar tanto con la fotografía, como con el croquis, como con el gráfico, la palabra, el esquema, es decir, nos nutrimos de todos los lenguajes y mediaciones expresivas para poder, todo lo que está en este mundo interno, poder sacarlo, ponerlo en ese mundo externo y compartirlos con los demás. Entonces, tomando otro ejemplo, que es el caso de Bilbao, una zona portuaria, tomo este caso porque a partir del diseño, y con una intencionalidad de diseño muy fuerte, estratégica por parte de quien gobierna esta ciudad, y a través de instalar algunos edificios y objetos de diseño claves, como puede ser el Guggenheim, que es un museo de referencia de Frank Gehry, que es un arquitecto que ganó un premio Fritz, que es el premio internacional, uno de los premios de mayor jerarquía, genera, ¿sí?, a partir de una gran intervención de diseño, una revalorización y un cambio del sentido de este sector urbano. Y ahí vamos a ver tanto el diseño que hace al objeto de la arquitectura, vamos a ver el diseño que hace al objeto del diseño industrial, y vamos a ver todos los objetos que hacen al diseño de la comunicación visual, como por ejemplo aquí abajo toda esta identidad de imagen para poder comunicar. Todo esto convive en este espacio que es hoy uno de los más vigorosos y que han reactivado, ¿sí?, a Bilbao como lugar turístico. Fue el diseño, con una mirada estratégica. Entonces, va avanzando, decimos que el campo del proyecto está constituido a partir de dos interrogantes. Por un lado, nos preguntamos sobre la construcción material, tanto como una operación técnica, como una operación simbólica. Recordemos a Aristóteles, nuestra razón, la razón de las cosas. Eso nos diferenciaba de las demás especies, el sentido. Entonces, está bárbaro. Nos planteamos por la construcción material. Ojo, miren lo que decimos. Construcción material como operación técnica y simbólica. Es decir, el mundo simbólico no está desligado de la materia en el diseño y la arquitectura. El mundo simbólico está también ligado a la materia, el material, la materialidad que le vamos a dar a esas formas que son abstractas y que encarnan en un hecho concreto a partir de una materia, una materialidad y una tecnología. Entonces, vamos a tener presente todo el tiempo la materia también, ¿no? Además de los conceptos, de las ideas que tienen que ver con nuestro mundo simbólico. Pero después vamos a hacer un poquito de hincapié cuáles son los códigos con los que trabajamos los proyectistas. Dos interrogantes. Entonces, uno, la construcción material de la vida, en su operación técnica y en su dimensión simbólica. Pero también el otro gran interrogante es sobre la ciudad. Como escena y escenario, tanto físico como cultural, donde transcurre la vida. Y por eso le vamos a dedicar como un mes o más al trabajo práctico donde nos interrogamos a la ciudad, nos preguntamos por el diseño en la ciudad, nos preguntamos por las maneras de habitar, nos preguntamos por lo que hacen las personas viviendo en sociedad, nos preguntamos por la calle, por la plaza, por el edificio, por la señalética urbana,
por las formas de comunicarnos, por todo el equipamiento que rodea el espacio público y que nos permite estar sentados en un bar. ¿Mm? Por todo eso nos vamos a preguntar. Entonces, no hay vida humana por fuera de esas configuraciones que organizan y producen sentido. Todo produce sentido. Vamos a ir abandonando una mirada ingenua, ¿sí?, de creer que yo puedo instalar cosas en este mundo de manera ingenua. No, todo lo que yo instale en este mundo, algo relata, algún sentido produce, hay un interpretante, construye miradas, que no es menor. Entonces, una vez más, no es la casa del hornero, repetitiva, perfecta, determinada, es la morada del hombre, indeterminada, imprecisa, imperfecta, requiere proyecto. Entonces decimos, bueno, pero ¿cómo vamos a aprender esta realidad? ¿Cómo vamos a hacer para conocerla? Si es nuestro gran problema. Bueno, una de las maneras es nuestro propio cuerpo. Por eso yo como mi ciudad. El propio cuerpo y la construcción de la mirada que hacemos con el propio cuerpo es una de las maneras estratégicas a partir de la cual nosotros aprendemos, interpretamos, reinterpretamos la realidad. Pensemos en esto, ¿no? Que el cuerpo tiene esta capacidad. Voy a aclarar algo. El cuerpo, desde como lo concibe Maturana, es el cuerpo en un sentido integrador, no es la dicotomía cuerpo-alma. Es el cuerpo en sus dimensiones del pensar, del hacer y del sentir. Es decir, un cuerpo todo, en su complejidad y sus múltiples dimensiones, que actúa, que piensa y que siente. Que cuando ustedes ven los objetivos en cada trabajo práctico, que vieron que dice objetivo conceptual, objetivo referencial y objetivo operativo. ¿A qué remiten esos tres objetivos? A estas tres dimensiones, chicos. A las dimensiones del pensar, del sentir y del hacer. El mundo referencial es cómo ustedes pueden actuar, ¿sí?, estar en el operativo, pero desde sus propias sensaciones, emociones, sentidos, desde sus propios pensamientos. El mundo referencial lo que hace es traducir en mi propia matriz, como sujeto, en mi propia subjetividad, lo conceptual, lo operativo, ese hacer desde esa subjetividad. Que hay subjetividades individuales y hay subjetividades, por supuesto, sociales. Y esas subjetividades sociales, atentos a no ser ingenuos, se construyen o hay intenciones, muchas veces, de direccionar esas construcciones de mirada social. Digo, para estar atento en este momento tan complejo que estamos viviendo. Pero volviendo entonces, cuando digo cuerpo, me refiero a todas esas dimensiones. ¿Qué es lo maravilloso que tiene el cuerpo? El cuerpo tiene la capacidad de transformar un espacio dado en un espacio propio. Todos nacimos ya con una historia, con el mundo andando, es decir, el mundo no nació conmigo. Por eso somos históricos, temporales, finitos, espaciales. Vivimos en el espacio y en un tiempo. Somos entonces, en esa temporalidad, el mundo no nació con nosotros. Nosotros ya venimos con un mundo dado. ¿Qué es lo maravilloso que tiene la estructura corporal en estas tres dimensiones? Que ese mundo dado lo incorporamos como propio. Lo incorporamos como mundo interno. Y a partir de todas las acciones que vayamos haciendo, las sensaciones, los pensamientos, ese mundo externo que lo incorporamos como propio, se va transformando. Y lo devolvemos, lo compartimos, nos componemos de nuevo con los otros, ya con ese mundo transformado por todo lo que pasó en mi interior. Esta construcción de la subjetividad es clave porque nosotros, los diseñadores, todo el tiempo interactuamos como seres sociales y todo el tiempo damos respuestas a problemáticas de la sociedad, a problemáticas de otros. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en equipo, a trabajar con empatía y a poder ampliar los horizontes de nuestra mirada, ampliar los horizontes de nuestra comprensión. Dicho esto sobre el cuerpo y la mirada, porque están haciendo un práctico que se llama Yo como mi ciudad, ¿sí? Mi cuerpo, mi ciudad, dos territorios, el territorio, mi cuerpo un territorio habitado también por memorias, por recuerdos, por alegrías, por tristeza, por paisajes, por colores, por texturas, por brillos, mi ciudad lo mismo, cómo me encuentro ahí en esa intersección, produzco una imagen, otra,
que no quiere ni hablar de mí, ni hablar de la ciudad, quiere hablar de la relación. Entonces, acá vamos a construir una imagen que habla de la relación. Vamos a estar entrenando todo el tiempo poder relacionar distintas cosas, distintos saberes. Entonces, si la mirada es algo que nos puede ayudar a acercarnos, a preguntarnos por el mundo, a aprender la ciudad, hacemos una primera distinción. Y es, ¿qué diferencia hay entre mirar y ver? Y acá tenemos como dos grafiquitos, ¿no? ¿Vieron? Acá pareciera que el del cerebro, nos está dando pistas, es decir, ¿vieron? Todo comunica. Una imagen, esta imagen nos está contando más, la del cerebro, diciendo, pareciera ser que esta imagen nos está contando que se trata de una cuestión más orgánica, de una operación sensorial a partir de cómo, a través de la luz, impactando en nuestra retina, nosotros podemos, ¿sí?, organizar y generar una imagen. Tiene que ver más con un acto biológico, ¿sí?, el ver, y que precisamente tanto la mirada como la visión nos introducen en el campo de la percepción visual. Nosotros percibimos a través del tacto, a través de los oídos, a través de los ojos. Cuando estamos hablando de la mirada, bueno, se pone más énfasis en el órgano de la vista, en el ojo. Y decimos, estamos frente a un tema de la percepción visual, nos acerca a ese campo. Y nos pone también, obviamente, en contacto con la noción de imagen. Todo el tiempo nosotros le vamos a estar pidiendo imágenes, vaya si esto es importante. Todo el tiempo ustedes tienen una gran idea, a ver, bueno, pero contámela, a ver, haceme un relato en imagen, un relato gráfico de esto. ¿Cómo sería? Y después esta imagen, ¿cómo da cuenta de este objeto que estás imaginando, a su vez interactuando en relación a los acontecimientos, a las actividades, a las acciones que vos estás imaginando que suceden, o porque las mejoran, o porque todavía estas acciones no se realizaron y las podría propiciar? Vaya si es importante entonces, la imagen. Todo el tiempo, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, transponela a una imagen, la película, transponela a una imagen, el cuento de Borges o Las ciudades invisibles, genera una imagen, además de la familia de palabras, además de todos los otros recursos, les estamos pidiendo todo el tiempo que también puedan pensar en imágenes, contar en imágenes, y que tengan argumentos gráficos. Entonces, pareciera ser que el ver está vinculado a esta cuestión mucho más orgánica, a este acto de la percepción visual en términos de lo que pasa con el ojo, a partir de cómo construye una imagen, a partir de la percepción. Mientras que mirar, tenemos la otra imagen, y vemos a un sujeto que se está mirando a sí mismo, pero a su vez deformado, porque se está mirando en una esfera, que le está devolviendo una imagen distinta a la que puede ver en un espejo plano. Quiere decir que la mirada requiere siempre una interpretación de un sujeto que es consciente de lo que está mirando y de lo que no quiere ver, no quiere mirar, perdón. Un sujeto que es consciente de que la mirada es cultural, de que miramos, interpretamos distinta la realidad en los distintos contextos, de que miramos desde una producción social de valores y significaciones compartidas, y que somos a su vez sujeto y objeto de nuestra propia mirada, porque cuando miramos, estamos interpretando y nos preguntamos, somos conscientes también de qué preguntas nos hacemos, cuáles se nos pasaron de largo, no las hacemos. Estas imágenes ambiguas sí ayudan a interpretar esta idea de que vemos a través del órgano de la visión, pero miramos a través de un acto cultural de interpretación. Entonces, algunos estarán viendo la niña y otros estarán viendo la vieja, algunos estarán viendo la liebre y otros estarán viendo un pato. Es bien gráfico. Entonces, como síntesis, podríamos decir que la diferencia entre ver y mirar. Ver es una condición biológica referida al sentido de la vista. Mirar es una construcción cultural referida a la necesidad y o deseo de comprender algo, o de interpretar, o de querer cambiar este mundo.
nosotros vamos a estar construyendo esta mirada desde, ¿sí?, el recorte que nos proponen las disciplinas proyectuales. ¿Y por qué decimos que puedo ver sin mirar? Porque puedo estar no preguntándome por nada de todo lo que se me presenta en la vida. Pero también puedo mirar sin ver, y es el caso de, que siempre damos el ejemplo de José Luis Borges, que precisamente, quedando ciego, es una de las personas con la mayor lucidez para poder mirar y contarnos los lugares. Jorge Luis Borges, perdón. Entonces, ¿de qué vamos a nosotros a abrevar? ¿De qué nos vamos a reunir para poder mirar? Vamos a mirar con los procedimientos de la ciencia, y más que nunca ahora que vamos a usar muchísimo las cartografías, los mapeos, todo lo que nos permiten estos sistemas de relevamiento para poder reconocer la ciudad, porque no vamos a poder ir caminar ni por las plazas, ni por el parque, ni por el paseo. Entonces vamos a tener precisamente toda esta disposición de los procedimientos de la ciencia para mirar. Vamos a tener los procedimientos del arte. Si bien nosotros no vamos a poder salir a recorrer y sacar fotos, pero vamos a tener un montón de relevamientos fotográficos que están publicados en las redes respecto de los espacios que vamos a mirar. La fotografía, la literatura, Saer, como pocos nos cuenta el habitar de nuestro litoral, ¿no? El cine, los procedimientos del cine, de la pintura, todos estos procedimientos los vamos a usar, todos. Supisiche, también. Como capturar la esencia del lugar, la atmósfera del lugar. Todo el tiempo también les vamos a estar pidiendo, a ver, contame cuál es la atmósfera del lugar o del objeto. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una atmósfera de nuestro río sin orillas, diría Sade. Pero también vamos a tener la indagación hermenéutica, que son las ciencias de la interpretación, y que nos permiten acercarnos y alejarnos, interpretar. Por eso, esta acción de tener esta metáfora de la lupa y de poder cambiar las escalas. Algo que entrenamos muchísimo los diseñadores, los arquitectos, es poder cambiar la escala de lo que estamos mirando. Por eso hablamos también de las distintas escalas del diseño. El diseño arquitectónico tiene una escala, el diseño de la comunicación visual otra, el diseño del industrial otra escala, el diseño indumentario y textil, y vamos y venimos, podemos tener una escala que queremos mirar la totalidad, el contexto en su conjunto, y quiero ir al detalle para entenderlo, porque también tengo que resolver el detalle, porque cuando pueda tener este permanente juego entre el contexto y el objeto, voy a poder, ¿sí?, ir y venir permanentemente entre el detalle y la totalidad, entre cada subsistema y el sistema completo. Y esta imagen, ¿sí?, de sabios haciendo una interpretación de escrituras sagradas como imagen de lo que implica la indagación hermenéutica, que son las ciencias de la interpretación. Entonces podríamos acercarnos primero a decir que con todo esto que estuvimos viendo, la construcción de la mirada proyectual se va a asociar a distintos campos del saber. Va a conectar con distintos campos del conocimiento. Entonces vamos a tener por un lado la mirada científica, que es racional, que es verificable, cuantificable, teórica, y vamos a trabajar con los procedimientos de las ciencias físico-matemáticas. Nosotros, la geometría, por ejemplo, es uno de los códigos, de los recursos y de los conocimientos esenciales para el diseño. También vamos a trabajar desde la hermenéutica. Semiótica, decíamos con el grupo anterior, la carrera de comunicación visual tiene 3 semióticas, 4. 3, perdón, las comunicaciones, que precisamente se ocupan de entender la interpretación de los mensajes, de hacer consciente todo el tiempo en el diseñador
cuál es la dimensión simbólica de lo que está desarrollando. Bueno, sociología, filosofía, política. Filosofía es una asignatura obligatoria en arquitectura y optativa y electiva para las otras carreras. Entonces vamos a tener todo un campo del saber ligado a estas ciencias sociales. Y finalmente la empírica, la mirada sensible, que tiene que ver con la percepción sensorial, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Trabajamos con los procedimientos del arte. Entonces el proyecto, cuando construimos una respuesta en nuestra propuesta proyectual, y bueno, nos encontramos navegando por todas estas dimensiones del saber. Y a estos conocimientos los tenemos que aprender para que se transformen en un saber y poder ponerlos en acción. Si no, quedan en conocimiento. Para poder actuar, para poder accionar, para poder proyectar, para poder realmente involucrarme en el proceso de diseño, estos conocimientos los tengo que incorporar como un saber. El saber es un recorte que yo tomo de estos conocimientos para poder operar, actuar, entrar en acción. En nuestro caso, en la acción proyectual. Y entonces vamos a ver que vamos a estar con los procedimientos de las ciencias matemáticas y físicas, con las cartografías, tipologías, tecnologías, estadísticas, modelos. Vamos a estar con todo lo que implica la dimensión poética, los procedimientos de las ciencias sociales, lo cultural, lo social, lo expresivo, lo subjetivo, lo histórico, la interpretación hermenéutica, y vamos a estar con todos los procedimientos de las artes. Todo lo que es la comunicación analógica, digital, las maquetas analógicas y digitales, todas las máquinas para registrar y para crear, fotografía, video, dibujo, fotomontaje, collage, la escritura, el relato, la palabra, todo. Cuando le decimos técnica libre es porque en serio los estamos invitando a que todo lo que tengan a mano lo experimenten. Quiere decir que el proyecto tiene una dimensión que es muy racional y otra dimensión que es muy poética. Y vamos a estar ahí, navegando en esas aguas, ¿sí?, que se mezclan del mundo racional y el mundo sensible, del mundo de la abstracción, como es la geometría, en donde yo la mesa la dejo de ver como mesa y la veo como un plano horizontal con 4 líneas que sostienen el plano, y de golpe en un minuto, en un instante, casi al simultáneo, veo esta mesa, ¿sí?, que como mesa de joya en mi mundo concreto, de ser un plano con 4 líneas que la sostienen, y es una tabla de madera que tiene un determinado color, una determinada textura, con, no sé, las 4 patas de hierro, que tiene también una determinada expresión y materialidad. Forma y materia están todo el tiempo dialogando, y es un par dialéctico, todo una hace y configura a la otra. Vamos y venimos entre el pensamiento poético y el pensamiento racional, entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. Entonces, el proyecto tiene una instancia de mucha racionalización, de mucha pregunta, que es la indagación, y de mucha expresión, que está más ligado a las artes. Entonces aparecen, y ya como cerrando esta primera introducción, de entrar a preguntarnos, ¿se acuerdan las 3 preguntas? ¿Cuál era el sentido? ¿Cuáles son las disciplinas de las cuales vamos a tener que tomar los distintos conocimientos? ¿Y cuál es el objeto que vamos a diseñar? La ciudad. Y todo lo que en ella ocurre. Entonces, decimos que forman parte del proyecto la ciencia, el arte y la tecnología. Y esto le da razón de existencia, razón de existir a la problemática del proyecto del hábitat humano. La ciencia, que es la certeza, que es la ley, que busca la verdad. La expresión, ¿sí?, que está ligado a la belleza, que está ligado a esta voluntad de forma que tienen todos los diseños, y que tiene que ver también, por supuesto, con la indeterminación y con aquello que de alguna manera nos hace, nos pone en cruce con la dimensión de las artes que tiene también los diseños y la arquitectura. Y finalmente una tecnología. Hay un procedimiento, ¿sí?, que tiene que ver con la eficacia y con la firmeza, y que esto sea factible, sea posible. Y por supuesto esta tecnología nos acerca, tanto la tecnología como las artes, como la ciencia. Vamos a estar recorriendo, ¿sí?, desde distintos lugares el problema de la forma y el problema de la materia. Siempre pensando en que estamos con un problema de construcción de sentido. Es el hombre, el problema es la morada
de las personas, las moradas del sujeto viviendo en sociedad. Entonces, no estamos ni en la ciencia exclusivamente, ni en las artes exclusivamente, ni en la tecnología exclusivamente. Estamos entre. Y el gran entrenamiento de este cuatrimestre es poder entendernos dónde estamos, cómo es transitar, estar en el medio de. Y eso es lo fascinante, es fascinante, porque vamos a cambiar nuestras lógicas, nuestros modos del pensar, como Gastón Breyer, que se especializa en esto, ¿no? Cómo son los procesos creativos de las personas. Y como nosotros vamos a estar muy involucrados con los procesos creativos, lo hemos analizado mucho a Gastón Breyer, quienes nos hemos ocupado de la enseñanza del diseño, porque tenemos que entender cómo funciona el proceso creativo, precisamente para poder acompañar procesos creativos, que son los procesos de diseño. Entonces, decimos que el proceso de diseño, el proceso proyectual, ¿sí?, transita en ese entre. La mirada proyectual se construye en ese entre, en visitar los distintos campos del conocimiento, para poder habitar ese estar en el medio de. Estoy como si fuera un tapiz, ¿sí? Estoy en el medio del pensamiento poético, del pensamiento abstracto, estoy en el medio de lo concreto y lo fenomenológico, estoy en el medio de la ciencia, el arte y la tecnología. Esto le decía, Gastón Breyer, ¿sí?, es un arquitecto ya fallecido, extraordinario maestro, que nos visitó muchísimo en nuestra facultad, y que él estaba, digamos, indagó una vida sobre las formas del pensar. En esto que estamos nosotros tratando de ahora hacer una síntesis y de hablar del pensamiento proyectual, él se ocupó una vida para entender la heurística del diseño. ¿Qué quiere decir heurística? La heurística se ocupa de cómo son las maneras en que nosotros damos curso a un proceso creativo. Y él nos dice que tenemos que aprovechar todas nuestras formas de pensamiento. Hay un pensamiento corporal, que por supuesto lo tiene más desarrollado actividades como la danza, hay un pensamiento manual, que es muy ligado a lo artesanal, hay un pensamiento técnico-instrumental, viene en amarillo, hay un pensamiento abstracto, científico, lógico, matemático, que lo vamos a entrenar y mucho, porque es propio de nuestras disciplinas. Hay un pensamiento melódico y rítmico, está ligado, por ejemplo, a lo que estudian la facultad que comparte nuestro edificio, el Instituto Superior de Música. Hay un pensamiento icástico y un pensamiento metafísico, esotérico, y fíjense, vuelve otra vez lo amarillo, hay un pensamiento concreto, poético. Y Gastón Breyer dice, bueno, todos tenemos todas las formas del pensar, las inteligencias múltiples, pero el problema de la arquitectura y del diseño está muy, ¿sí?, estos dos polos que él pone entre, ¿sí?, el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto, es porque dan sustancia muy fuerte al pensamiento proyectual, como un par dialéctico. Todo lo demás, sí, lo tenemos, somos parte de un sujeto que tiene todas las formas del pensar, del hacer y del sentir. Pero en este eje es donde se construye más este par de la razón y la intuición en el proceso proyectal. Porque así como vamos a poder explicar muchas cosas, hay muchas otras que no las podemos explicar, que son intuitivas, que tienen que ver con el mundo de los sueños, que tienen que ver con el mundo de lo poético, y que convive, se entrelaza con este mundo racional, lógico, formal. Y así viajamos por el proceso de diseño. Entonces, Gastón Breyer nos dice que es un pensamiento dialéctico. ¿Qué quiere decir dialéctico? Que se construye por opuestos, que se construyen por esa interrelación de opuestos, y que hay sí como una situación ahí de puja también entre estos opuestos, y que se entrelazan en el proceso proyectual. Entonces, vamos por los pares. Pensamiento abstracto. Es abstracto y es objetivo. Trata de quitar toda emocionalidad sobre su objeto. El concreto, el poético, es concreto y subjetivo, con nuestro pensar, hacer sentir, con todas nuestras emociones y nuestras subjetividades culturales, históricas, sociales. El pensamiento abstracto se enraiza en aquello más objetivo de la realidad, lo que se puede medir, lo que se puede verificar, lo que se puede contar. Es racional, y está siempre a la espera de un acto que se pueda comprobar. Actúa metodológicamente, se forma con ideas, con conceptos, con sistemas, tiene métodos y datos verificables.
Todo esto lo vamos a transitar en la carrera. Se apoya en la lógica matemática, se apoya en datos de información, y se convalida con la información, la verdad y el contraste con la realidad. El poético, que nos liga más a la subjetividad. ¿Con qué nos conecta? Primero, acepta y estudia todos los momentos de la irracionalidad y la hondura del inconsciente y el imaginario. Actúa espontáneamente y al azar, y se formaliza y se operativiza en la imagen, en la intuición, en la emoción, en el sueño, en la soñación, en el voluntarismo. Yo como mi ciudad está en el mundo concreto, poético, sensible. En estas primeras prácticas de el yo como mi ciudad, nos estamos invitando a poder experimentar esta dimensión. Se apoya también en la sistematización, por supuesto, de ritmos melódicos, estéticos, morfológicos, en la sintaxis, en la figura, en el color, y se convalida en la formalización del sentimiento. Es decir, aparece fuertemente la dimensión sensible. Con todo lo dicho, podemos decir que situamos a lo proyectual en el campo de lo cultural, fundamentalmente como un problema expresivo y poético, como una instancia de intercambio de sentidos. Ya dijimos que nosotros instalamos sentidos en este mundo a partir de cualquier objeto que no estaba y ahora está. Reconociendo y manipulando códigos, nuestros códigos, ¿sí? Dijimos, la geometría va a ser un código, los procedimientos del arte va a ser un código, el problema de la materia y todo lo que implica poder tener la mirada científica y expresiva de la materia, la vamos a estar manipulando con distintos códigos. ¿Pero qué entendemos por código? Entendemos por código aquello que hace generar miradas y discursos. Desde donde un sujeto reconoce sistemas, se orienta, adjudica un sentido y puede crear. Entonces, la imaginación aparece como una estrategia generativa de la mirada proyectual. Incorporar el concepto de mirada como aquello que nos hace emerger mundos. Una vez más, no está, abrió otro power, pero una vez más, a ver, no estamos hablando de la casa del hornero, estamos hablando de la morada del hombre. ¿Cómo proponemos nosotros hacer este recorrido? Ustedes ya hablaron con sus profes, estamos organizados como propuesta didáctica en 3 etapas. Es decir, cómo vamos a ir construyendo esta mirada proyectual, que es nuestro objeto de estudio. Tenemos una primera etapa de ambientación, que es el mundo desde ustedes, desde cada uno de su universo, con lo que piensan, con lo que hacen, con lo que sienten. Por eso yo como mi ciudad. Soy yo en relación al lugar que habito. Y después, en esa relación, voy a producir una imagen. Por eso les proponemos que lean cuentos de Italo Calvino, o de Borges, para que entrenen con otros lenguajes y otras mediaciones de las artes esta posibilidad de establecer relaciones y crear una cosa, una imagen que no existe. Y también, y es el último trabajo, y voy a hacer un paréntesis aquí, que es, tienen que mirar Blade Runner, que es una película que es bellísima por el mensaje, por cómo está filmada, por su estética, por las actuaciones, por los mundos que cada uno puede interpretar, simbólicos y físicos, a partir de esa película. ¿En qué consiste el trabajo práctico? Y de paso se los recuerdo, por si no lo pudieron ver con su equipo. Ya no les proponemos que sean individual, ya les proponemos que sea un trabajo en equipo, que se asocien de a 2, 3 o 4 personas. Que miren Blade Runner. Hay un cuestionario guía que pregunta por las cuestiones que hacen al guión de la película y a los personajes, y otras que las pone en relación con material teórico del cuadernillo, para que ustedes ya puedan empezar a encontrar estas categorías teóricas cuando miran la ciudad a través del cine, en este caso, y de una historia de ciencia ficción. Van a armar un campo semántico,
es decir, esta familia de palabras que nos ayudan a orientar el proceso creativo, y después se van a ir pasando, ¿sí?, ustedes, a través de estos sistemas de comunidades virtuales, para construir una imagen en hoja A3 que no hable de la película, que no hable de cada uno de ustedes, sino que hable de la relación y de ese campo semántico que los va a orientar en la producción de sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como si fuera un afiche para Blade Runner? No, no vas a contar Blade Runner. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo sería yo uno de los protagonistas? Entonces me cuento a mí mismo en la película. No, vamos a tratar de tener a Blade Runner como un activador para poder hablar de otras cosas, de cuáles son aquellas que las películas a este equipo le resultó más significativa. Y cómo, una vez que tengo esa familia de palabras, una vez que respondí el cuestionario para entender la película, para ir a las profundidades de la película, ya construir una imagen poética, vigorosa, que hable de una atmósfera, pero ya de lo que ustedes quieren decir. Eso es trabajar la transposición de la palabra a la imagen, o del cine a una imagen bidimensional, o no sé, de una pintura, o de cualquier activador. Uno ya trasciende lo que vio y ya empieza a comunicar y a generar una imagen que habla de esa intersección entre ustedes como interpretantes de la película y la película. Pues si hay dudas, lo seguimos. Este es el último trabajo práctico, se lo comento, porque antes del 14, el 14 es fecha límite, tienen que entregarse todas las prácticas de la unidad temática número 1. Y ese mismo día vamos a tener una clase teórica para avanzar sobre las travesías urbanas, el análisis de la ciudad. El segundo momento, entonces, el primer momento son ustedes con sus compañeros, y desde su hacer, sentir, pensar, es mundo poético, pero también mundo racional, porque también les estamos dando teorías que lean en el cuadernillo, para poder mirar, capturar, y después transponer de nuevo al mundo poético a través de una imagen. Recuerden que si van a usar la palabra, cuando uno compone con la palabra ya pasa a ser una forma más de la composición formal que van a hacer en la imagen que generen. Y otra cosa importante, van a tener que consensuar, van a aparecer liderazgos, van a aparecer las empatías que cada uno tiene, la facilidad que cada uno tiene para cada una de las cosas del recorrido de este proceso para llegar a la imagen. Aprovechen que somos distintos, aprovechen que cada uno conecta de manera distinta. Abran la mirada, abran el horizonte, aprendan a trabajar en equipo, porque en diseño jamás se trabaja solo. Segunda etapa, entonces, el mundo como entidad de análisis. Vamos a salir desde lo virtual, vamos a usar todo lo que nos permite la virtualidad para analizar un sector urbano de la ciudad de Santa Fe, pero que ustedes lo puedan también vincular con sus propias historias de vida, con los propios lugares que habitan, y no perder esa referencialidad de la historia de vida de cada uno. Y un tercer momento que es propositivo, ahí sí vamos a estar ya con todos los recursos para experimentar el proceso de diseño. Uno de los objetivos del taller de diseño básico es que ustedes puedan tener la experiencia de qué se trata un proceso de diseño, cuáles son las etapas, cómo se lo transita, cómo todo esto, ¿no? La tecnología, las artes, las ciencias, cómo están conviviendo en este proceso. El azar, lo racional. Patri, ¿Sí? quedan 20 minutos. Bien, vamos cerrando. Entonces, cuerpo y mirada, haciendo una síntesis de todo. Cuerpo y mirada, el mundo desde el universo referencial. Travesías urbanas. ¿Los ven aquí? Así estaríamos nosotros el martes de la semana que viene. Si no estaríamos en cuarentena, estaríamos recorriendo la ciudad, preguntándonos por ella, perdiéndonos, indagándola, espiándola, acercándola, alejándonos, tratando de entender qué hacen las personas y en dónde lo hacen. Y finalmente, narrativas espaciotemporales. Yo arranqué diciendo que somos sujetos temporoespaciales. Vivimos en un tiempo y en un espacio, en un aquí y en una ahora. Somos seres sociales e históricos. Todos los diseños tienen que poder entenderse desde un espacio y desde un tiempo, para lo cual es imprescindible para todos los diseños, y no importa si es de la comunicación visual,
si es indumentaria textil, si es arquitectónico del paisaje o diseño industrial. Todos tienen que poder entender el espacio y el tiempo, porque absolutamente todo lo que instalemos en este mundo transita sobre esas dos dimensiones. Por eso para nosotros es importantísimo que tengan la experiencia espacial y temporal todas las disciplinas. Esto es lo que estamos haciendo, a ver si se reconocen aquí. Dice que a partir del cruce de relatos sobre el habitar, en textos disciplinares, que sería el cuadernillo, y textos literarios, poéticos y fílmicos, se realizan actividades de transposición al campo visual. ¿Qué le estamos pidiendo? Una imagen A3, haceme una imagen, traducímelo en imagen, 1000 veces les habrán dicho hoy sus profes. El activador es el cine, pero se traduce en una imagen otra, es la película, perdón, Blade Runner. El activador son las ciudades invisibles de Italo Calvino. El activador es una poesía de Borges. Son las excusas para poner la creatividad en marcha, chicos, así que atenti. Son excusas para activar este proceso creativo. Y son excusas para que entiendan que siempre vamos a estar argumentando, que siempre vamos a estar instalando sentidos, y que la razón de la que hablaba Aristóteles, esa razón de ser, de las cosas, es lo que van a orientar nuestras decisiones. Si no, todo sería posible. Y ahí nos ven, ¿no? Cuando estamos en el taller, así van a estar ustedes, solos, sacan fotos, mandan imagen, paso la posta, ¿sí? O lo dibujo digital. No vamos a perder lo colectivo. A veces estamos hasta más atentos cuando estamos interactuando, muchas veces en estas condiciones. Entonces, es una experiencia de carácter básicamente lúdica. Nos gusta jugar. A esta cátedra le gusta jugar. Le gusta jugar. Jugar implica, ¿sí?, poder crear con reglas. Jugar implica poder lanzarse, ¿sí?, sin prejuicios. Porque si tengo prejuicios, ya todo lo que pienso, no, esto no va a servir, todo va a estar bien, ¿sí? Entonces, no podemos jugar con prejuicio, con juicio previo. Entonces, la invitación es a poder experimentar. Y el juego es una estrategia clave para entrenar la creatividad. Porque el juego entrena la imaginación. Porque cuando jugamos, nos olvidamos también, dejamos suspendidas muchas, como yo digo, prejuicios o muchos otros saberes que por ahí nos están encorsetando en algunas de nuestras ideas. Comparto. Esto no es el Yo como mi ciudad, estos son de los optativos que ustedes pueden leer a Calvino, que es soñado, son ciudades invisibles, son un relato de un viajero que le hace a un rey. Y algunos dicen que es la misma ciudad en realidad, que se la relata de distintas maneras y poniendo énfasis en distintas cosas. Y fíjense, ¿no? Miren las ciudades invisibles, todo lo que provocan. Una misma lectura, que es de una página. Un libro que se llama Las ciudades invisibles, y nosotros le pusimos el link, miren las cosas distintas que genera. Yo como mi ciudad, esto sí. ¿Vieron que puede ser más concreto, más abstracto, puedo trabajar la mancha? Yo les digo, aprovechen a probar, a experimentar, a lanzarse. Hay que entrenar, decimos ablandar la mano, y esta mano que piensa, ¿no? La mano que piensa, que es un libro de Yomi Palasma, tiene que ver con esto. En cada gesto hay todo un cuerpo, pensar, hacer, sentir, involucrado. Más relatos de imágenes. Esta se llama La ciudad y los ojos, el que inspiró este trabajo. Collage. Dejamos técnicas libres. Yo como mi ciudad, en lo que estamos. Un cuerpo como contenedor de percepciones, de afectos, como si fuera un territorio escénico poblado de sitios, de personajes, de sucesos, de alegrías, de tristeza, de colores, de brillo, igual que la ciudad. Lo importante es que cuando compongan la imagen, atentos, ¿sí? Hay un campo, que es el fondo, que es una hoja A3, que la pueden usar con papel de diario, con lo que tengan a mano, es el tamaño de 2 a 4. Ese es nuestro campo. Entonces tenemos que ya pensar que estamos construyendo una imagen poética que tiene que ser significativa, que lo interpele al otro, que lo movilice, que lo emocione, y que tengo que pensarla a partir de este soporte que no es redondo, es rectangular, no es un triángulo, es un rectángulo
que tiene las dimensiones A3, y que me da un montón de información, esa hoja en blanco, que es pura posibilidad, que es pura, ¿se acuerdan cómo empezamos? Indeterminación, absoluta indeterminación. Miren lo que les pasó. Este trabajó con una simetría, partido al medio, y trabajó con opuestos. Este desplazó y generó un punto de tensión en la diagonal, y múltiples caminos. ¿Mm? Fíjense las distintas formas de ocupación de este campo, de esta pauta, hoja A3, parada, acostada. Ya estoy hablando del procedimiento de la construcción de la imagen, ustedes como, ¿sí?, estudiantes de diseño que ya empiezan a preocuparse y ocuparse de cómo construyo una imagen y cuáles son los recursos que tengo para construirla. Ni hablar que en el cuadernillo, si alguien lo lee, tienen absolutamente todos los recursos. Nosotros les pedimos que lean por lo menos los capítulos que hacen a cuerpo y mirada, la historia del espacio social, pero sería interesante, si le dan una primera lectura, están los elementos componentes de la forma, cómo se arma la sintaxis de una imagen. ¿Mm? Entonces, el territorio corporal, que en este caso lo representó con su ojo, puesto en relación con el lugar que habito. ¿Ven? Y acá también, hay dos perfiles. Este perfil, este es más sutil, trabajó la línea. Este trabajó la línea y el plano. Y el plano la trabajó recortando el perfil con papel de diario y con esta idea de espejo de lo que se multiplica. La etapa analítica, esto lo terminamos, tienen que subir todas las prácticas antes del martes. El martes es el último día, el martes a la mañana tenemos una semana, es tiempo más que suficiente para hacer estas prácticas. Vamos a lanzar la segunda etapa, y primero vamos a hacer una enchinchada, vamos a contarnos qué nos pasó con esta etapa. Segundo momento, la etapa analítica, el mundo como entidad de análisis, nuestras travesías urbanas. Así que no se van a ocupar solo de lo físico, sino que también se va a ocupar de lo que sucede, lo que hacen las personas en estos lugares. Entonces, si la ciudad es nuestro primer objeto de problematización, vamos a estar mirando tanto el mundo material, desde una mirada abstracta, la geometría, que me permite entender esto como volumen, esto como, no sé, como línea, esto como plano de soporte, la fachada, la relación de llenos y vacíos, las proporciones, pero también cómo encarna esto en una materialidad, con una expresión estética, con una tecnología. Pero a su vez, miren esto, ¿qué es esto? Todo este fotomontaje, las atmósferas, aquello que nos habla del espíritu del lugar. Entonces, vamos a mirar el mundo material que habitamos, pero como un mundo de intercambio de sentidos. ¿Sí? Entonces la ciudad es la multiplicidad de todas las realidades, de muchas realidades posibles. Por eso decimos, abramos la mirada. ¿Qué cosas hacen las personas de día, de noche, los fines de semana? ¿Quién la está disfrutando? ¿Quién la está padeciendo en la ciudad? ¿Qué cosas suceden allí? ¿Cómo me pierdo en la ciudad? Es hermoso perderse, vagar, pero también en la ciudad pasan estas cosas, acontecimientos. Este bar está preparado para que la gente vaya, se encuentre, tenga una cita, tome un café, dialogue con amigos, disfrute de una actividad solitaria, leyendo un libro, o con la misma contemplación del habitar. Sin embargo, acá pasó algo, esta escena, de esta situación inesperada. Esto es un proyecto que se llama Ciudades que Danzan, y que tiene esta idea de interpelar. En el espacio público suceden cosas inesperadas, no previstas, para la cual no estaba preparado ese lugar. Y es el fragmento de una escena de Café Müller, una obra de danza paradigmática que se reprodujo ahí de la nada, y que las mismas personas que estaban sentadas, como si fueran alguien más de los que habitualmente están en este bar, son en realidad bailarines, actores, artistas, que irrumpen, generan una escena y se van. Bueno, eso fue un acontecimiento. Vamos a estar mirando esto también. Vamos a estar mirando los acontecimientos. Aquellas cuestiones disruptivas, aquellas cosas inesperadas, aquellas cuestiones significativas. Y vamos a mirar los grandes acontecimientos, como es lo que nos está pasando ahora. El coronavirus es un gran acontecimiento, ¿sí? Pero también vamos a estar mirando los acontecimientos grupales y el acontecimiento individual. Aquello que le sucede al sujeto en su interacción con lo que lo rodea, en una instancia ya ni grupal ni masiva. Finalmente, la etapa 3,
Y hablamos del mundo como proyecto. Y ahí acá les proponemos relacionar 3 dimensiones, 3 constructos teóricos que dan base al pensamiento proyectual. Acá vamos a entrenar el proceso de diseño, muy, muy potente, en el cual vamos a estar vinculando la geometría como ciencia de base de todos los diseños, porque con la geometría podemos precisamente controlar, manipular y generar formas, el espacio como concepto histórico y cultural, lo que comentábamos antes, que somos seres temporales y espaciales, para lo cual todos tenemos que poder comprender cómo interactúan los objetos en el tiempo y en el espacio, y configuran el espacio habitable. Y finalmente la forma. El diseño tiene voluntad de forma. Instalamos, ¿sí?, elementos matéricos que tienen una forma que encarna en una materialidad. Y la forma es la base filosófica del arte, de la arquitectura y el diseño. Y el trabajo que les proponemos, es un trabajo que decíamos también estamos como muy entusiasmados, porque es un trabajo que pensamos especialmente para este año, hicimos algunas modificaciones de experiencias en otras asignaturas, y precisamente lo que vamos a indagar es el problema de la forma, el problema de la geometría y el problema de la sintaxis. ¿Cómo dialogan las formas entre sí? ¿Cómo las formas, ¿sí?, se encadenan, dialogan, se van secuenciando, se van poniendo en relación para armar todo un relato espacial y temporal? Pero se llama transformaciones en las escalas del habitar. ¿Por qué? Porque vamos a ir cambiándole la escala en relación, la escala tiene que ver con la relación de estos espacios, poniendo al hombre, en nuestro caso, como medida, cómo se va relacionando cada uno de estas formas que generamos, si estas formas tienen 3 metros y son espacios habitables, si les cambiamos la escala y la pensamos como formas que tienen que ver con el diseño de un equipamiento para sentarnos, o si la pensamos como formas donde las cuales podríamos estar proyectando o diseñando toda una comunicación visual, de tal manera que sin tener ninguna función todavía, sin ser todavía nada del campo específico, los puede ir acercando a ustedes al cambio de escala que hace que los acerque a las problemáticas de los distintos diseños. Pero vamos a partir siempre de jugar, ¿sí?, y vamos a partir siempre del mundo poético, del mundo sensorial. ¿Por qué? Porque todavía no estamos resolviendo un problema de arquitectura, un problema de diseño industrial, un problema de la comunicación visual, donde tendríamos, ¿sí?, un enunciado de un problema específico. Vamos a seguir jugando con esta idea de la apropiación a partir de acciones, de acontecimientos, de los sujetos en relación a los objetos que lo rodean, y a los objetos que atraviesa, y a los objetos de los cuales se apropia. Entonces vamos a partir de mirar Traveling, que es un tráiler de un espectáculo de circo. Usted dice, ¿qué tiene que ver el circo con la arquitectura, el diseño? Bueno, ¿se acuerdan que íbamos a entrenar el pensamiento relacional? Esta obra, que es una obra maestra de Gerardo Hoffmann, del Teatro de la Arena, que se llama Traveling, justo, ¿sí? Traveling, el recorrido de la cámara, el recorrido de la mirada, el movimiento, la secuencia. Bien. Este espectáculo, ustedes vamos a ver el tráiler nada más, pone en juego el cuerpo, la mirada, el espacio, los objetos, la ciudad, un montón de cosas de las que hablamos. Entonces, teniendo a Traveling como inspirador, vamos a armar una familia de palabras, vamos a tener nuestro campo semántico, vamos a traducirlo a imágenes. Fíjense, acá esta persona que hizo, fue trabajando hasta con una maquetita para producir una imagen que tiene que ver con esta primera imagen, de decir, es una cinta de Moebius, porque Traveling está todo pata para arriba, realmente el mundo se invierte, la mirada también, hay vértigo, hay movimiento, bueno, todo esto le permitió después desarrollar un proyecto de secuencias espaciales, temporales, cambiando las escalas, ¿sí?, con diferentes modalidades de representación. Otro, el campo semántico, equilibrio, dinamismo, riesgo, las posiciones más grandes, decíamos, cuando hablan de un campo semántico, el tamaño que le pongan a la palabra también
nos ayuda a tener, ¿sí?, levantado el volumen en ese sentido que queremos fortalecer. Y acá tienen abajo una imagen de traveling, y acá eligieron un ojo de uno de estos protagonistas, y acá hay un contraste entre la quietud y el movimiento, entre el contraste del claroscuro y algo mucho más diáfano de luz. Bueno, ideas. El proceso de diseño se nutre de esto, pero también vamos a entrar a la geometría y vamos a hacer un control de la forma para poder dar el resultado final a este proceso de diseño que nos mete en este maravilloso mundo de la fantasía, de la imaginación, de la creatividad, que nos invita a investigar, que nos invita a corrernos de la primera respuesta que tenemos, porque decimos, no es la casa del hornero, es la morada del hombre, puede tener muchas respuestas este problema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra modalidad operativa? Trabajando juntos, mezclando las tecnologías, escuchándonos, corriendo nuestros horizontes, trabajando colaborativamente, colectivamente. Y hay una matriz que la van a estar encontrando todo el tiempo en el cuadernillo, que es una matriz diseñada por la cátedra que nos ayuda a recorrer el proceso de diseño tomando en cuenta distintas variables, pero que fíjense, solamente me voy a quedar con la parte de arriba porque esto es tema de otro teórico. Ustedes ya pueden ir leyendo todo este material. Fíjense el par que trabaja, lo que hablamos esta mañana. El habitar, nuestras formas la forma de existir del sujeto en sociedad, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que somos, y el hábitat, los espacios habitables, los escenarios donde la escena de la vida cotidiana se desarrolla. Y ahí dijimos, ¿de qué nos ocupamos nosotros? Mirando las formas del habitar, entendiendo toda esta problemática, nos ocupamos de producir los objetos que generan el hábitat humano, la condición material, física y simbólica. ¿Por qué estos trayectos y estos puntos? Porque cada uno recorre, pone énfasis, y de acuerdo a las prácticas que realicemos, a veces ponemos más los énfasis en algunas componentes de esta matriz o en otras. Pero simplemente tenerla presente. Ya cerrando, decimos, trabajo colaborativo, que es lo que vamos a hacer el martes. Vamos a hacer una enchinchada de nuestras producciones de la etapa 1. Vamos a pensarnos como un gran laboratorio creativo. Vamos a trabajar diversidad de sistemas comunicacionales. Y vamos a componernos con el mundo, como dice Pablo Stulwar, a componernos con el otro, que tiene que ver con precisamente esta posibilidad de estar inmersos, vivir intensamente aquello que estoy mirando y distanciarme a su vez para ir construyendo en este acercarme y alejarme la mirada crítica. Siempre en este viaje hermosísimo entre la razón y la intuición. Cada uno de estos momentos nos pone a nosotros emocionalmente de maneras diferentes. Hay que entrenar en transitarlo, hay que saber que tiene momentos disruptivos, momentos de angustia, momentos de la hoja en blanco, pero lo que tenemos que hacer es reunirnos de muchos recursos y darnos la oportunidad de explorar y de experimentar. Bueno, hasta aquí llegamos, ya es la 1, falta muy poquito para terminar, pero el ejercicio que hicimos con el otro grupo es que me escriban ahora, en los 5 minutos que nos quedan, en el chat, las palabras que les resuenan a partir de este teórico, de esta charla. Cada uno en el chat escribimos, como si fuera esta familia de palabras a las que les estamos invitando a hacer cada vez que les proponemos el campo semántico. Construir la mirada. ¿Qué más? Ver y mirar.
Bien, seguimos. Palabras significativas. Habitar, proyectar, jugar, mirar, sentir, subjetividad, objetividad. Bien, expresión, proyectar, ¿qué más? ¿Cómo se ven en este viaje? ¿Qué más? Imaginar, intuición, el mundo habitable, la creatividad, la creatividad, la creatividad, aparece cuerpo, cuerpo como habitar, la extroversión, el proyectar, el anticiparse, racionalizar, el relato, la intuición, representar, conocimiento. Me veo con miedo, no, me voy a parar ahí, me veo con miedo. Hay vértigo en el proyecto y es natural que uno esté con cierta aprehensión o con cierta cautela cuando iniciamos este proceso. Pero estamos acá, todo este equipo, para atravesar el miedo, para que el miedo no nos paralice y que transformemos el miedo en una posibilidad de transformar el miedo en posibilidad. Transformar el miedo que a veces nos paraliza en arriesgar. ¿Qué arriesgamos aquí? Si podemos suspender el prejuicio, bueno, vamos a poder empezar a arriesgarnos, a experimentar y experimentarnos, a poder construirnos colectivamente. Romper barreras, romper el miedo, construir miradas, aprender a observar, la mirada crítica. ¿Qué más? Dialogar, mundos, cuerpo, detalle, me gustó el detalle, el cuerpo y el mundo es enorme, el detalle me permite realmente, había, bueno, un arquitecto que decía eso, ¿no? Dios está en los detalles, porque decía que realmente el diseño se volvía exquisito cuando podíamos resolver el detalle, ahí donde los materiales también se dan la mano, ¿no? Construir, bien, proyectar sin miedo, bien, el hombre, el sujeto. ¿Qué más? Muchas palabras que nos ayudan. Mundo físico y material, bien, la atmósfera, ¿no? La atmósfera que es ese primer registro sensorial que nosotros tenemos de una experiencia. Cuando les mostraba su Pichichi, que les dije, ¿vieron cómo nos pudo contar la atmósfera del río, contar la atmósfera de la costa, contar la atmósfera de cómo vive el litoraleño, el que vive de la caza y de la pesca? ¿Qué colores usó? Los ocres, usó la bruma. ¿Qué colores voy a usar yo para contarme a mí como mi ciudad? ¿Qué textura? ¿Qué forma? Preguntarse, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Perfecto, la cuestión dialéctica, los significados. ¿Existe el está mal? Es pregunta. Para los procesos de enseñanza, ¿sí? Nada está mal. En el sentido de que el proceso de aprendizaje es un permanente, ¿sí? Poder volverse a mirar a uno en cómo está aprendiendo. Eso es algo muy interesante que los van a ayudar los docentes, y es poder reconocer el metaproceso de diseño. Es decir, cómo yo estoy diseñando, que es a lo mejor distinto al metaproceso de diseño del otro. Entonces, la palabra ni bien ni mal fue usada en esta clase nunca. Por algo es. Quiere decir que es un proceso de construcción que sí da respuesta o no da respuesta a la consigna, que es otra cosa. Entonces, no es esto está bien, esto está mal. Nosotros dijimos que jugamos y que jugar implica jugar con reglas, y que jugar implica tener consignas. Y como estamos construyendo un campo de conocimiento, vamos a estar más cerca o más lejos de los objetivos que se planteó esa consigna. Vamos a estar más cerca o más lejos de lo que esa consigna y esta teoría nos está proponiendo. Y cuando haya una dificultad porque algo no se comprendió, no se trata de que está mal. Se trata de volver a mirar, de volver a preguntarse sobre un determinado concepto, una determinada consigna, para poder ir sorteando distintos obstáculos, que es distinto. A todos se nos presentan obstáculos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos resolviendo obstáculos y problemas.
O sea, que nadie se amedante, que tenga miedo porque aparezcan los obstáculos. Es propio del proceso de enseñanza-aprendizaje, ni hablar del proceso creativo. Algunos van a tener obstáculos porque no les gustó la tarea, no le encuentran sentido, y con eso vamos a trabajar para decirles, che, mira, esto se hace para esto. Por eso les mostramos el juego completo. Por eso ustedes ven que el trabajo final propositivo es un trabajo extraordinario que llegan a hacer. Y lo hacen estudiantes del ciclo básico en un cuatrimestre, que con muchísimos, que es la primera vez en su vida que agarraron un lápiz, como cuando yo fui a estudiar arquitectura, que no tenía ninguna información previa de cómo se comunicaban ni de nada de la carrera. Entonces, todo eso nosotros apostamos que la creatividad se entrena, las disciplinas proyectuales se enseñan, entonces acá no estamos, ¿sí?, así atentos a algún genio creador, sino a un proceso de construcción colectiva del aprendizaje. Entonces, de alguna manera, por eso me detuve en esa pregunta, si algo está bien o está mal, porque me pareció que es interesante, porque son dos palabras que yo no usé, pero fíjense que aparecieron. Quiere decir que en el imaginario de nosotros, de todos nosotros, cuando estamos aprendiendo, aparece, che, algo está bien o está mal. Y nosotros le vamos a decir, te acercaste o te alejaste de la consigna. Este concepto, ¿sí?, no fue aplicado en realidad para resolver el problema, estás aplicando este otro concepto. ¿Se entiende? Vamos por ahí. Modificar, idealizar, analizar, tiempo, espacio, aquí y ahora, solucionar los problemas, alterar los espacios, dar carácter. Fíjense, ¿no? Acá apareció lo de una línea ideológica. Yo tampoco hablé de ideología, porque estoy haciendo como, metiendo un poquito se va volviendo más profunda cada vez con las cosas que ustedes van planteando. Entonces aparece, muchas veces, cuando hay una ideología, tenemos que estar, por supuesto, atentos, porque todo, ¿sí?, siempre hay una idea o un sentido de las cosas, o una ideología en algunos casos. Entonces, ver la diferencia, que después las vamos a ir avanzando, entre la idea y la ideología, entre la intención y la ideología, entre el sentido y la ideología, y ya tenemos para hacer una linda charla en el próximo encuentro. Son cosas diferentes, que por supuesto están presentes en nuestra construcción social de la vida. Imaginar lo ausente. Dar carácter, idealizar, solucionar problemas, otorgar significado. La diferencia entre otorgar significado y naturalizar, ¿sí?, las cosas. Decíamos, nosotros vamos a ir desnaturalizando la mirada cotidiana porque nos vamos a estar preguntando por todo lo que nos rodea. Y la pregunta implica tener diferentes respuestas. La pregunta es problematizar, es la base de la filosofía. Explorar nuestro yo, explorarlo, explorarnos. Bueno, con todo esto, ¿sí?, con toda esta gran familia de palabras, este gran campo semántico que desarrollaron, los invito ahora estoy mirando las caritas, los invito a que finalicemos la propuesta de la etapa de ambientación. Es decir, que podamos tener durante esta semana, tenemos una semana, el jueves no hay clases porque es feriado, pero sí el jueves, y si es antes del jueves mejor, no esperen hasta el último día para ir subiendo los prácticos. Es interesante también que usen el espacio que tienen en el foro, vieron que dicen trabajo de producción en taller, o consultas del trabajo práctico, cada profe lo fue modalizando a ese foro de maneras distintas, pero que vayan a estar planteando avances. Yo vi avances hermosísimos de cuando ustedes estaban armando el bosquejo de Yo como mi ciudad, cuando todavía no tenía ni color, ni textura, ni había un contraste de figura-fondo, ni una integración de la figura con el fondo, eran los primeros trazos. Esos primeros trazos dicen muchísimo, muchísimo de nuestros procesos de diseño. Y todo el tiempo los tenemos que tener a mano. No tiren nada, por más que crean que, uy, esto no me va a servir para nada, sirve. Todo lo que hagamos en el proceso es importante tenerlo a mano. A veces viajamos hacia atrás en el proceso y decimos, uy, qué bueno que estuvo esto que se me ocurrió aquí. Lo voy a desarrollar porque la verdad que se me perdió en el camino. Dice, el TP número 3
que dice que es opcional, ¿lo entregamos junto a los demás? Sí, por supuesto. Yo les invito, teniendo el fin de semana largo, léanse a Calvino, hagan los opcionales, publiquen en las aulas todo, y a medida que lo van haciendo, lo van publicando. ¿Por qué? Porque les sirve a otros. Porque hay alumno que a lo mejor está paralizado porque esa consigna no le terminó de convencer. Y yo veo la producción del otro y me inspira, y puedo retomarla, y puedo resignificarla. Acá no hay un problema del original y la copia, acá es construcción colectiva. Entonces, lo que haya hecho otro antes siempre es activador y puede ser retomado por cualquiera de los compañeros que están. Todos los trabajos tienen como fecha límite, todos, la encuesta, Yo como mi ciudad, los textos literarios para transponerlos a imagen, que es optativo, y la peli, que es obligatoria. Que me parece que, bueno, les va a encantar, por lo menos a nosotros una película que después le podemos dar otros títulos. Por ejemplo, otras veces hemos trabajado con Babel, que es una película que habla de los contrastes de los contextos culturales de una manera muy interesante. Después ustedes pueden hacer esto con cualquier peli. Nosotros, para esta oportunidad, elegimos Blade Runner. Bueno, los profes, algo que quieran compartir para ir cerrando. Sí, Patri. Hubo varios estudiantes que preguntaron si íbamos a subir esta clase, este Power. Les dijimos que sí, Sí. que va a estar disponible para que lo revisiten. Y también para el martes que viene, bueno, que estén atentos a las comisiones, ¿no es cierto?, para ver a qué hora nos reunimos y eso. Perfecto. Le vamos a mandar, vieron que nosotros cuando le ponemos actividad del día, ahí siempre hay alguna notificación. Estén atentos a las notificaciones porque le vamos a dar los horarios de las reuniones virtuales, horarios de teóricos, o sea que estén mirando todo el tiempo el aula. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el martes entonces, fue un placer, para nosotros es nuevo todo esto también, y la verdad que ayer charlábamos con Mari, que con también mucha generosidad cuando dio su clase en otra materia, me contó de su experiencia, cómo había sido dar la clase de esta manera, y me alentó, ¿sí? Esto de los que hablaban de los miedos, me alentó en que realmente esta iba a ser una experiencia hermosa, y yo la sentí así, a partir también de toda la devolución que ustedes hicieron en el chat. Así que bueno, nos vemos el martes que viene.